mensaje. Para que esta bomba funcione, primero debes derramar todo el agua de esta botella en ella. Confía y no bebas ni una gota. El joven, yo me imagino que miró la botella llena de agua y yo no sé a cuánto le ha pasado que, por ejemplo, juegan baloncesto o están corriendo o llevan todo el día en algún lado y no han tomado nada de agua. ¿Cómo están? Secos. Cuando ven una botella de agua no les importa nada, lo primero que hacen es la abren y se la beben, ¿verdad que sí? Pues aquel joven, yo me imagino que miró esa botella de agua, pero vio el mensaje que decía. Y yo me imagino él diciendo, bueno, tengo dos opciones. O me la bebo y calmo la sed que tengo en el momento, o obedezco el mensaje, me arriesgo a echarla en la bomba con la esperanza de que saliera más agua. Y digo con la esperanza porque él no tenía la seguridad. Yo me lo imagino a él pensando, con esta botellita de agua yo se la echo ahí y va a salir un montón de agua. Eso a mí no me hace lógica, que con una botellita de agua que yo se la eche en una bomba y va a salir mucha agua. Y yo me imagino que este joven, ¿verdad?, tenía esas dos opciones, o tomarse el agua o arriesgarse. Con fe temblorosa, mira, vertió todo el agua en la bomba y comenzó a bombear. Y yo me lo imagino a él bombeando, asustado. Habré tomado la mejor decisión. No sabía lo que iba a suceder y yo me lo imagino a él bombeando y bombeando. Pero ¿sabes qué? De pronto un chorro de agua fresca brotó con fuerza. Este joven, ¿verdad?, pudo llenar sus botellas, porque andaba con muchas botellas, y la bebió hasta saciarse. Luego dejó otra nota en la misma botella para el próximo viajero. Si él hubiera tomado el agua, lo más seguro es que no iba a saciar completamente su sed. Porque con la sed que tenía, porque dice que andaba en un desierto, una botellita de agua no te iba a dar para nada. Quizás para mojarte la boca y un poquito nada más. Así que este joven, ¿verdad?, pudo saciar su sed. Y aunque esto no tenía lógica, tenía un propósito. ¿Sabes por qué? Porque él dejó esa botella y muchos quizás viajeros iban a poder saciar su sed si seguían esas instrucciones. A lo que yo te quiero llevar con esto es que hay cosas que no van a tener lógica, pero tienen un propósito. Dile al que está a tu lado, no tiene lógica, pero tiene propósito. Díselo, no te veo diciéndoselo, díselo. No tiene lógica, pero tiene propósito. ¿Y qué es la lógica humana? Para darte una definición sencillita, lo más fácil, es el razonamiento basado en lo que vemos, sentimos o experimentamos. Y es que hay momentos en la vida en que las cosas simplemente no tienen sentido. Lo que Dios nos pide no tiene lógica. Por ejemplo, yo no sé tú, pero por ejemplo, uno puede decir, pero ¿por qué me pide que suelte lo único que tengo? ¿Por qué me llevas por caminos que yo no entiendo? Es que mira, yo no sé si tú te has dicho esto, es que yo oro, es que yo obedezco, es que yo creo y aún así veo puertas cerradas, traiciones, pruebas que parecen injustas. ¿Qué pasa? Yo no sé si tú te has hecho estas preguntas alguna vez en tu vida. Quizás tú estás aquí en esta noche y has estado haciendo las cosas bien y lo que aparece son pruebas. ¿A cuántos quizás les ha pasado a eso? Porque a mí me ha pasado. Tratamos de hacerlo todo bien y lo que aparecen son pruebas. Estás esperando una oportunidad y mira, ¿sabes qué? A los que no la están esperando es a los que les sucede. Y tú dices, pero si yo estoy esperando eso y él que ni siquiera tenía pienso, le aparecen. Estás tratando de levantarte, de ser mejor y cada vez que das un paso, algo te quiere tumbar otra vez. Quizás lo que estás pasando hoy no tiene lógica. Pero ¿sabes qué yo he aprendido? Que lo que no tiene lógica, como decía el tema, tiene un propósito. Nuestra mente siempre lo que quiere es la lógica. Claro que sí. Nuestra mente siempre va a buscar la lógica.
Pero Dios nos llama a confiar y a tener fe. Cuando tú ves que no tiene lógica, que nada tiene sentido, Dios te llama a que tú tengas fe. Porque es que no hay nada más importante que la fe en Él. ¿Tú lo sabías? No hay nada más importante que la fe en Él. Mira, en la palabra hubo un hombre que mostró una fe tan grande que el mismo Jesús dijo: wow, yo no he visto una fe tan grande en todo Israel como la tuya. Y esta fue la fe del centurión. Este hombre fue a donde Jesús, ¿verdad? Y le pidió que fuera a sanar su siervo que estaba postrado. Y Jesús le dijo: mira, sí, yo voy para allá. ¿Sabes lo que le dijo este hombre? Señor, yo no merezco que tú entres en mi casa. Yo no merezco que tú entres bajo mi techo. Pero basta con que tú solamente digas una palabra y mi siervo quedará sano. Eso es tener fe. Eso es tener fe. Que tú no tengas que esperar que venga alguien y ponga las manos sobre ti, que ore para ti para recibir tu milagro. Porque es que nosotros somos simplemente un instrumento de Dios. Nuestra fe debe estar en Dios. Y tú que estás ahí, tú puedes recibir un milagro en esta noche. Aunque ninguno de nosotros pongamos nuestras manos sobre ustedes. Porque el poder lo tiene el Señor, el poder lo tiene Jesús. Y Dios puede hacer un milagro en esta noche en cada uno de nosotros. Luego de esto Jesús le dijo: ve, que todo esto suceda tal como has crecido. Y en esa misma hora, ¿sabes qué? Aquel siervo quedó sano. Eso es tener fe. Eso es demostrar confianza. Y eso es lo que busca Dios. Que tú y yo no actuemos por lógica, sino por fe. Y es que ahí es donde entra el propósito. Cuando actuamos por fe. Dios no busca que vivamos por fe, por lógica humana, sino por fe en su propósito. Por fe en su propósito. ¿Tú sabes que tú viniste a este mundo con un propósito? Tú que estás aquí hoy, tú sabes que tú viniste a este mundo con un propósito. Y aunque quizás tú no lo sepas todavía, hoy Dios te lo dice. Tú viniste a este mundo con un propósito. Y aunque quizás tú dudes de lo que yo digo, de que tú tienes un propósito, Dios tiene un propósito contigo. Así que ya es hora de que tú empieces a creer en ti mismo y a entender esto. Porque lo que hoy quizás puede parecer una pérdida, será lo que Dios use para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Lo que tú estás viviendo hoy, que quizás tú piensas que es una pérdida, puede ser lo que haga que cumpla tus propósitos. En Juan capítulo 13, versículo 7, dice la palabra: ahora no entienden lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Quizás ahora mismo tú no entiendes lo que estás atravesando. Quizás ahora mismo tú no entiendas lo que has estado viviendo en estos días. Pero Dios te dice que lo entenderás más tarde. A veces le preguntamos a Dios, yo no sé si tú lo has hecho, pero yo en algún momento de mi vida lo hice. Le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Se lo has preguntado alguna vez en tu vida? ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Por qué? Pero ¿sabes qué? Es que Él quiere revelarnos el para qué en su tiempo. No es el por qué, es el para qué. Y eso Él lo va a revelar en su tiempo. No cuando nosotros queramos. Es en su tiempo. Mira, ¿tú sabías que las raíces de un árbol crecen más fuerte en las temporadas donde no hay fruto visible? Cuando el árbol parece estar quieto, estancado, incluso parece estar muerto, lo que está pasando es que sus raíces se están profundizando para poder sostener lo que viene. Yo creo que tú no me entendiste lo que te quise decir en esta noche. Así que te lo voy a volver a repetir. Cuando tú ves que el árbol está quieto, parece que está muerto, es porque sus raíces se están profundizando para poder sostener todo el peso de lo que viene para tu vida. Asimismo Dios obra contigo. Cuando tú no ves movimiento, que parece
que Dios no está en el asunto, es porque Él está trabajando adentro para que tú puedas sostener lo que viene para tu vida. Y yo no sé si a ti esto te mueve, ¿sabes? El que yo pueda entender que estoy pasando por pruebas, que quizás no estoy viendo nada, pero es porque viene algo tan grande que Dios está profundizando esas raíces para que yo pueda sostener eso que viene de parte del Señor. ¿Sabes cuál es el problema? Que nuestro entendimiento tiene límites. Nuestro entendimiento tiene límites, pero Dios no. Tú ves el ahora, pero Él ya vio el final. Tú ves lo que duele, pero Él ve lo que va a producir, lo que va a sacar de esta situación. Tú ves una puerta cerrada y Dios ya vio la otra que te va a llevar más lejos. Tú ves lágrimas y Dios ve la fuerza que está formando en ti. Tú ves pérdida, pero Él ve propósito en ti. Y quiero volver a leerte el versículo que te leí al principio, Isaías 55:8. Mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. En otras palabras, tú no entiendes ahora, pero eso no significa que Dios sabe lo que está haciendo. Quizás tú no estás entendiendo nada, pero Dios sabe lo que está haciendo. Y es que, ¿sabes qué? A Dios no hay que entenderlo, a Dios simplemente hay que obedecerlo. Y a veces no es fácil, a veces es difícil, a veces no. Yo creo que muchas veces es difícil. Sí, porque a veces Dios te va a pedir que tú le obedezcas en cosas que no hay manera que tú quieras. A veces Dios quiere que tú perdones personas que te han hecho mucho daño. Y eso es difícil o es fácil. Que alguien te haya lastimado toda la vida, que te ha hecho la vida imposible todo el tiempo, y Dios te dice, tú tienes que perdonarlo. ¿Tendrá lógica eso? No tiene lógica. Ella es la persona que te ha estado lastimando, que te ha estado haciendo daño, y Dios te pide que tú lo perdones, que le pidas perdón. Quizás no tiene lógica, pero tiene un propósito. Él ve más allá, Él ve lo que tú no ves, Él ve lo que va a producir en ti, y no solo lo que está rompiendo. Y por eso es que tienes que aprender a confiar incluso cuando no entiendes. Porque la fe no es tener respuesta. La fe es seguir creyendo aun cuando no tienes idea de lo que Dios está haciendo. Es seguir creyendo aunque no tengas idea de lo que Dios está haciendo. Y la Biblia nos habla de un ciego de nacimiento, y esto lo encontramos en Juan 1. Y mira qué interesante, esto es bueno porque esto me enseña a mí que uno tiene que creer aunque tú no entiendas nada de lo que está haciendo. Y habla que hay un ciego de nacimiento, y viene Jesús y hace y escupe en el piso. Y yo me imagino a Jesús, espérate que todavía no hay mucho bache aquí. Hizo una mezclita de bache y en los ojos. Y luego le dijo, vete al estanque de Siloé y lávate. Eso tiene lógica, que te pongan bache en los ojos. Mire, yo estoy seguro que ninguno de ustedes se dejaría hacer eso. Si ahora quizás lo dejaríamos hacer porque lo escuchamos y lo vemos en la Biblia. Pero que venga alguien y te escupa y te echa bache en los ojos, ¿tú te atreverías a dejarte? Yo estoy seguro que yo creo que nadie lo dejaría. Pero este hombre, ¿sabes qué? Tenía fe en Jesús. Y aunque no entendía, él sabía, aunque no tenía lógica, él sabía que había un propósito con lo que Jesús estaba haciendo. Y este hombre obedeció porque Jesús le dijo, después que le embachó los ojos, él le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y este hombre obedeció porque fue y lo hizo. Si este hombre se hubiera puesto a pelear, ¿pero qué es esto? ¿Qué tú estás haciendo? No hubiera recibido su milagro. Por eso es importante que aunque tú no lo entiendas, tú le creas a Dios.
aunque para ti no tenga lógica, tú entiendas que todo lo que Dios hace tiene un propósito en tu vida. Todo tiene un propósito en tu vida. Esto me dice a mí que hay que confiar y que hay que obedecer, aunque no sepamos lo que va a suceder. Así que ahora mismo, ¿verdad? Aunque ahora tú digas, esto no tiene lógica, es que esto no tiene sentido. ¿Sabes lo que te dice Dios? Tranquilo, tú no necesitas lógica, tú necesitas confianza, porque yo estoy viendo más allá de lo que tú ves. Y te estoy repitiendo mucho lo mismo, porque es que lo más importante es que tú salgas por esas puertas sabiendo y reconociendo que aunque las cosas no tengan lógica, tú tienes que tener fe y creerle a Dios porque hay un propósito en tu vida. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que queremos que Dios se acomode a nuestra lógica. ¿Sí? Nosotros queremos que Dios se acomode a nuestra lógica. Queremos tener el control de todo. Queremos saberlo todo. Mira, ¿cuántos de los que están aquí cuando eran pequeños iban con sus papás para algún parque o para una playa o iban a salir para algún lado? Y cuando iban en el carro, seguían, llegamos, falta mucho, ¿cuánto falta? Ya estamos llegando. ¿Cuánto lo hacían? ¿O cuánto lo están viviendo ahora con sus hijos? Y a los 3 minutos otra vez, ¡hey! Llegamos, falta mucho. Y nuestros padres nos decían, ya mismo. Pero con todo y que nos decían así, ¡hey! ¿Cuánto falta? Llegamos. Volvíamos locos a nuestros padres. Como si con eso, con estar preguntando, controlaríamos el llegar más rápido. Yo pensaba que con yo decir, llegamos, íbamos a llegar más rápido. Pero ¿sabes qué? Así mismo hacemos nosotros con Dios. Dios, ya casi. Hey, Dios, ya falta mucho, falta mucho. Hey, ¿hasta cuándo tengo que esperar? ¿Alguien ha dicho alguna de esas preguntas a Dios? Hey, ¿dónde tú estás? Queremos mapa, queremos ruta, queremos señal, queremos explicación, queremos controlarlo todo. Y si no entendemos lo que Dios está haciendo, nos desesperamos. Eso mismo pasaba cuando éramos niños. Y eso mismo pasa ahora. Por más desespero que tuviéramos para llegar, ¿sabes qué? Teníamos que depender y confiar en el que iba guiando. Por más que tú dijeras, llegamos, falta poco, teníamos que depender y confiar del que iba guiando. ¿Y sabes qué? Tú no necesitas saberlo todo. Tú solo necesitas confiar en quién te está llevando. Y si quien te está llevando es Jesús, déjame decirte que Él sabe para dónde va. Él conoce la ruta. Él nunca se ha perdido. Él nunca te va a dar a mitad, porque como dice en Filipenses, lo que Él comenzó en ti, Él lo va a terminar. Lo que Él comenzó en ti, Él lo va a terminar. La Biblia me dice en Proverbios 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Busca la voluntad de Dios. Busca la voluntad de Dios, porque Él te va a dirigir. Pero no quieras controlarlo todo tú. No quieras controlarlo todo tú. ¿Cuántas veces hemos dañado el plan de Dios por quererlo hacerlo a nuestra manera? ¿Cuántas veces hemos atrasado el plan de Dios por querer hacerlo en nuestra manera? No es a nuestra manera. Recordemos que tenemos que confiar en el Señor, esperar en el Señor, porque Él tiene un propósito con nosotros.
Y si estás hoy en un momento donde lo que estás viviendo no tiene lógica, mira, no te frustres, no te rindas. Dios está trabajando en un propósito mayor al que tú piensas. Y quiero traerte varios ejemplos de personas en la palabra que vivieron momentos que no tenían lógica, pero tuvieron un propósito tan poderoso. Y mientras yo buscaba ejemplos, yo leía y yo, wow, tantas personas, porque son un montón, que tú veías que estaban atravesando una situación que para nada tenía lógica, pero al final tenían un propósito tan poderoso, tan poderoso. Y quizás tú que llegaste aquí hoy, que quizás no tenías pienso a llegar, que quizás no sabías qué palabra ibas a escuchar, Dios tiene un propósito contigo. Porque es que nada es casualidad. Nada es casualidad. Dios tiene un propósito con todo. Y quizás tú llegaste hasta aquí y estás atravesando una situación que no tiene lógica. Dios tiene un propósito con todo. Y el primer ejemplo que te voy a dar se encuentra en Jueces capítulo 6 y capítulo 7. Y no te los voy a leer porque si te sigo leyendo todos estos capítulos estamos aquí hasta mañana. Pero Dios nos habla en estos capítulos, ¿verdad?, sobre un hombre llamado Gedeón. Gedeón era un hombre, mira, que tenía miedo, un hombre con dudas, quizás frustrado, estaba escondido, probablemente no tenía fe en él mismo, era inseguro. Y aún así, Dios lo llama con una palabra que no tenía sentido. ¿Sabes cómo lo llama Dios? Guerrero valiente. Guerrero valiente. Y tú dirás, pero si estaba escondido, pero si lo que tenía era miedo. Y Dios lo llama guerrero valiente. Y quizás tú estás aquí hoy y Dios te está llamando guerrero valiente. Y tú sientes todo lo contrario a ser un guerrero y mucho menos a ser valiente. Pero Dios te llama guerrero valiente. Dile al que está a tu lado, guerrero valiente. Díselo una vez más para que esté bien seguro. Guerrero valiente. Mira, ¿tú sabes qué? Yo, en un momento dado de mi vida, era una persona insegura. Y el enemigo se encargó, tras que era una persona insegura, hacerme más inseguro todavía. Sí, porque cuando el enemigo detecta una debilidad en ti, él va a ir por todo. Él va a ir con toda su fuerza para que eso que te está deteniendo te detenga más todavía. Y yo era una persona insegura y pasaron cosas en mi vida que me hicieron más inseguro todavía. Pero ¿sabes qué? Cuando yo decidí reconciliar mi vida con el Señor, que desde empezando estaba inseguro, porque yo siempre recuerdo, y yo le he dicho aquí, que cuando me preguntaron si yo quería reconciliar mi vida con el Señor, yo dije, pero es que, ¿para qué? Si yo voy a seguir haciendo las mismas cosas, ¿para qué? Pero Dios me hizo entender que aunque quizás estaba en un momento de mi vida desastroso, el primer paso que uno tiene que dar es entregarle su vida al Señor, su corazón. Y Dios va trabajando y va moldeando. Y que aunque quizás al principio se me hizo difícil, aunque tuve tropiezos, aunque el enemigo no quería que yo siguiera hacia adelante, nada más con el hecho de que yo le acepté que Él fuera el que me dirigiera, poco a poco Él fue quitando todo. Y lo primero que yo le pedí al Señor fue que quitara mi inseguridad. Y si Dios no lo hubiera hecho, yo no estuviera parado aquí al frente en esta noche. Porque quizás se me enreda la lengua, quizás yo diga uno que otro disparate, pero ¿sabes qué? Si Dios me mandó a pararme aquí, me tengo que parar aquí. Porque Dios quitó todas esas inseguridades. Y quizás tú estás aquí hoy y Dios tiene un propósito grande contigo. Pero el enemigo se ha encargado de poner inseguridad en tu vida. Pero en esta noche reprendemos toda inseguridad y declaramos que el propósito de Dios se cumple en tu vida.
¿Sabes qué? Dios no llamó a Gedeón por lo que él sentía. ¿Qué sentía, como yo te dije? Miedo, duda, inseguridades. Dios no lo llamó por nada de eso, sino por lo que ya Dios había depositado dentro de él. Y Dios te está llamando a ti, no por lo que tú has hecho, no por lo que tú eres, no por lo que tú sabes, no por lo que tú sientes, no por la iglesia que tú vas, sino por lo que ya Él, desde antes de la fundación del mundo, Él depositó en tu vida. Porque cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, ya Dios ha depositado algo en ellos, algo en ustedes. ¿Qué tú vas a hacer con eso que Dios depositó en ti? Seguirás diciendo, es que por lógica esto no va a pasar. O decidirás confiar en el Señor y que se cumpla su propósito. Entonces mírate esto, mira lo que Dios manda a hacer a Gedeón. El guerrero valiente pero que tenía miedo, el guerrero valiente pero que era inseguro. Dios lo llama a pelear con un ejército, el ejército de los madianitas. Un ejército poderoso. ¿Sabes cuántos soldados tenía? 135,000 soldados. Y él manda a Gedeón a pelear con ese ejército. Pero ¿sabes cuántos soldados tenía Gedeón? 32,000. ¿Hace lógica esto? Que vaya con 32,000 soldados a pelear contra 135,000 soldados. ¿Hace lógica? No hace para nada lógica, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Cuando por fin Gedeón se atreve a obedecer, chécate lo que Dios le hace. Él ya iba en desventaja y viene Dios y le dice, mira, son muchos, bájalo. Yo me imagino a Gedeón rascándose la cabeza, pero espérate. 135,000, yo tengo 32,000 y son muchos. Esto como que no me tiene lógica. Pero ¿sabes qué? Gedeón aún así decidió obedecer. Aunque no hacía lógica, él decidió obedecer. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer en esta noche? ¿Obedecerás a Dios? Y chequéate lo que sigue pasando, ¿verdad? Gedeón dice, pues, vamos a obedecer. Si tú lo dices, pues vamos allá. Y Gedeón baja el número y se quedó, ¿sabes con cuánto? Con 10,000 soldados. Entonces ahora la batalla iba a ser 135,000 contra 10,000. Si ahorita no me hacía lógica, imagínate ahora. Pero ¿sabes qué? Chequéate lo que le dice Dios. Ey, vuelve y quita más soldados. Todavía son muchos. Wow. ¿Te imaginas eso? ¿Sabes con cuántos terminó quedándose? Con 300 soldados. ¿Hará lógica esto? ¿Sabes? Tú sabes que vas para la guerra, tú sabes que ya vas en desventaja. 300. Eso no hace sentido para nadie. Pero es que Dios no trabaja con lógica, vuelvo y te lo digo. Dios trabaja con propósito. Y a veces nos pedirá pasos de obediencia que nosotros no entendemos. Dios le quitó gente a Gedeón para que no pensara que la victoria era por sus recursos, ni por su fuerza, ni por su ejército, sino para que todo el mundo supiera que fue Dios quien lo hizo. Dios quería dejar claro que la victoria no es por fuerza. Tu victoria y mi victoria no es por fuerza, es por su presencia. Y con 300 hombres, con 300 soldados, Dios le dio la victoria a Gedeón. Así que aunque veas todo en tu contra, aunque estés viendo todo en tu contra, si decides obedecer, si decides confiar, si decides creerle a Dios, Dios te dará la victoria. Qué bueno que aquí no hay nadie que está pasando por batalla y no dicen amén cuando yo digo esto. Porque si yo estuviera pasando por una prueba y me dicen esto, el primero que diría amén sería yo.
Y es que eso es una acción, ¿sabes qué? Hacer eso es una acción de que tú reconoces que Dios tiene el verdadero poder y de que tú confías y que tú le crees. Y aunque esto no tenía lógica, como te dije, tenía un propósito. La obediencia a Dios trae resultados que la lógica nunca puede explicar. Mira, otro de los ejemplos que te quiero dar se encuentra en Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. Y es de María, la madre de Jesús, virgen, embarazada, escogida. María nunca había estado con un hombre y Dios le dijo que iba a dar a luz al Salvador del mundo. Lógica, no lo hay. Propósito, claro que sí. María quizás en el momento no entendía el plan completo. No sabía cómo iba a explicarlo. Quizás no tenía la respuesta a las preguntas que le iba a hacer la gente. Pero lo que sí tenía ella era fe. Y tú no podrás tener nada, pero si tienes fe, lo tienes todo. Si tienes fe, aunque no tengas nada, lo tienes todo. Y me encanta su respuesta, ¿sabes por qué? Porque su respuesta fue muy diferente a la de Zacarías, quien también un ángel lo visitó. Zacarías dudó de lo que el ángel Gabriel le dijo. Y el ángel le dijo: mira, hemos escuchado tu oración y vas a tener un hijo. Y le dijo todo lo que iba a hacer con ese hijo, que ese iba a ser Juan el Bautista, el que iba a preparar el camino. Entonces Zacarías le pregunta: pero ¿cómo podré estar seguro de esto? Él era anciano, su mujer estéril. Pero ¿sabes qué? Por no haber creído en su palabra, en lo que le estaba diciendo el ángel, se quedó mudo hasta que nació Juan. Y mira qué interesante, porque él estaba pidiendo algo en oración. Él estaba pidiendo un hijo en oración y el ángel le dice que su oración va a ser contestada. Y sin embargo, después de que está un montón de tiempo orando, que el ángel le dice, él duda. Él duda. Y es que el enemigo sabe que si él siembra la duda en tu mente, él vence tu mente. Y si vence tu mente, te vence a ti. Así que no permitas que el enemigo siembre la duda en tu mente. No permitas que el enemigo siembre la duda en tu mente. Él está ahí todos los días, lanzando unos dardos para que tú dudes de lo que Dios ha hecho en ti, para que tú dudes de lo que Dios quiere hacer contigo, para que tú dudes cuando veas esas oraciones contestadas. Porque a veces vemos esas oraciones contestadas y dudamos de que fue Dios. No permitas que el enemigo siembre la duda en tu mente. Quedó mudo por dudar. Sin embargo, María solo dijo: que se haga conmigo conforme a tu palabra. Zacarías se dejó llevar por la lógica. María se dejó llevar por la fe. Eso es fe. Eso es entrega. Eso es reconocer que aunque no tengo el mapa, confío en lo que Dios me está diciendo, en la promesa que Dios me está dando. A veces nosotros estamos esperando a entender para obedecer, pero Dios está esperando que tú obedezcas para entonces mostrarte el resto del plan. Esto nos enseña que uno no necesita entenderlo todo para cargar con un propósito. Lo que necesitas es fe para decir: Señor, haz conmigo lo que tú quieras, haz conmigo lo que tú dijiste. ¿Tendrás tú la fe suficiente para decirle eso al Señor hoy? Haz conmigo lo que tú dijiste. Haz conmigo lo que tú quieras. Aunque no entiendas, aunque no veas, aunque no tengas todo cuadrado, Dios va a usar esa situación que estás viviendo para glorificarse en ella. Y mira, yo puedo seguir dándote ejemplos en esta noche, como te dije ahorita. Son tantos en la palabra que vivieron situaciones que no tenían sentido, que no tenían lógica, pero Dios tenía un propósito enorme. Por ejemplo, Abraham, que le pide
Dios le pide que entregue a lo más que él amaba, a su hijo. A José, que es vendido por sus hermanos, que es preso injustamente, echado en la cárcel. A Daniel, que fue echado al foso de los leones. La muerte de Lázaro, el amigo de Jesús. Pedro caminando sobre la agua. Son muchos los que vivieron situaciones que no tenían sentido, pero que tenían un propósito. Y quiero darte un último ejemplo, pero es el ejemplo más brutal, el más importante. Y te quiero hablar del mejor de todos, que es Jesús. Jesús murió en la cruz como si fuera un criminal. Un rey colgado, sangrado, escupido, clavado en madera entre dos ladrones. ¿Tú crees que esto tiene lógica? Un Salvador muriendo, el Hijo de Dios siendo golpeado, el Mesías sufriendo como si fuera el peor de todo. Eso no tiene lógica. Pero ¿sabes qué? Tenía un propósito enorme. Porque ese momento que parecía una derrota, ese momento en el que quizás muchos se estaban burlando, que para muchos era el fin, ¿sabes qué? Fue en verdad el inicio de la redención. Fue en verdad la victoria más grande del cielo. Fue el plan más poderoso de todos los tiempos. Porque a través de esa cruz, Él ganó salvación. Él ganó perdón y vida eterna para ti y para mí. Aún sin nosotros merecerla. Aún sin nosotros merecerla. Pero había un propósito. Y gracias a ese sacrificio, gracias a eso que no tenía lógica, tú y yo hoy podemos ser libres. Tú y yo podemos experimentar la gracia. Tú y yo podemos experimentar el perdón. Tú y yo podemos experimentar la salvación. Lo que parece una derrota hoy será la plataforma que Dios utilice para cumplir su propósito en ti. Solamente tienes que confiar en Dios. Y quiero volver a repetirte uno de los versículos de ahorita. El de Proverbios 3:5. Y dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Confía en el Señor. Confía en el Señor. La lógica humana es limitada. Por eso Dios en esta noche rompe toda lógica humana y cambia esa mentalidad limitada en una mentalidad de fe. Dios cambia esa mentalidad limitada en una mentalidad de fe. Porque una mentalidad de fe sobrepasa todo entendimiento. Una mentalidad de fe provoca cambios en tu vida. Provoca transformación. Porque es que Dios no está comprometido con tu lógica. Él está comprometido con tu propósito. Y quiero terminar con el versículo que empecé. Y te lo dije varias veces. Te lo leí 3 veces. Para que cuando estés pasando algo que no tiene lógica en tu vida, tú puedas entender algo. Y es que Dios tiene un propósito. Y dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Yo te pregunto en esta noche: ¿estás viviendo tú por lógica o estás viviendo por fe? Hazte esa pregunta tú mismo, ahí donde estás. ¿Estás viviendo por lógica o estás viviendo por fe? Si puedes ponerme la canción. Mira, déjame decirte que quizás lo que estás viviendo ahora